La película comienza en una ciudad llamada Edge, donde algunos buzos estaban realizando una investigación en el fondo del mar. De repente, uno de los buzos encuentra un cofre que estaba cerrado con cadenas y, con curiosidad, intenta abrirlo. Sin embargo, en ese momento, el buzo es golpeado por una barra de hierro. Cuando la barra de hierro cae al suelo, hace que el cofre se abra y una misteriosa máscara verde comienza a flotar por el mar. Mientras tanto, en el banco de la ciudad, un hombre llamado Stanley intentaba impresionar a una mujer llamada Maggie y le entrega algunas entradas para ir al cine. Sin embargo, debido a su mala suerte con las mujeres, Maggie rechaza la oferta, diciendo que irá al cine con su amiga. Después de que Maggie se va, el amigo de Stanley llamado Charlie lo anima a tener más suerte con las mujeres y le dice que lo llevará a un club para que pueda conocer a otras mujeres hermosas. Mientras conversan, una mujer llamada Tina entra en el banco y los dos quedan impresionados al verla. Con valentía, Charlie atiende a la mujer, pero ella no le presta mucha atención y decide pedir ayuda a Stanley para abrir una cuenta. A pesar de ser un poco torpe, Stanley hace todo lo posible para ayudar a Tina, pero no se da cuenta de que ella solo estaba tratando de distraerlo. Secretamente, Tina graba todo lo que está sucediendo con una cámara oculta en su bolso para que dos villanos llamados Dorian y Freeze puedan trazar un plan para robar el banco. Freeze le pregunta a Dorian si están planeando correctamente, porque si algo sale mal, su jefe llamado Nico se molestará. Dorian dice que no le importa y menciona que después de robar el banco, encontrará la forma de lidiar con Nico. Volviendo a Stanley, él visita un taller mecánico porque su coche se había averiado. Sin embargo, debido a su mala suerte, los mecánicos le dicen que su coche no está listo y le entregan un coche viejo. Más tarde, Stanley va al club al que su amigo lo invitó, pero todos comienzan a reírse de él debido al coche viejo que está usando. Cuando intenta entrar al club, Stanley se encuentra con Charlie y se preparan para entrar. Sin embargo, un guardia de seguridad llamado Bob impide que Stanley entre y con la ayuda de otro guardia, lo echan fuera. Cuando cae al suelo, Stanley se ensucia y para empeorar las cosas, un coche pasa por un charco de agua y lo empapa. En ese momento, Tina aparece y ve el estado de Stanley. Stanley se siente muy avergonzado y decide irse con su coche viejo. Mientras conducía por un puente, el coche se detiene y Stanley se enfurece aún más. Furioso por todo lo que está saliendo mal, Stanley intenta calmarse y, mientras camina por un puente, ve lo que parece ser una persona flotando en el agua. Rápidamente, Stanley entra en el agua, pero descubre que lo que vio no era una persona, sino un montón de basura. En medio de esa basura, Stanley encuentra una máscara verde y queda intrigado por ella. Justo cuando estaba a punto de ponerse la máscara, aparece un policía y le pregunta qué está haciendo. Stanley miente, diciendo que fue al agua para buscar su máscara. Cuando regresa a su apartamento, Stanley está empapado de agua y de repente aparece la administradora del edificio llamada Pinman y lo insulta, diciéndole que deje de mojar su alfombra. Mientras entra en su habitación, Stanley está molesto por todo lo que ha pasado, pero en ese momento recuerda la máscara que había encontrado antes. Entonces, toma la máscara y se da cuenta de que está brillando. Con mucha curiosidad, Stanley se pone la máscara y en ese momento adquiere superpoderes y comienza a girar por la habitación. Cuando deja de girar, Stanley se siente extremadamente poderoso y además de tener la cara verde, se vuelve invencible. Al salir de su habitación, un reloj cae de su bolsillo y comienza a hacer ruido. Y para detenerlo, la máscara toma un martillo gigante y golpea el objeto. Con el ruido, la señora Pinman aparece y al ver a la máscara queda asombrada. Temerosa de que la lastime, ella intenta dispararle, pero la máscara utiliza sus poderes y logra escapar del apartamento. En el exterior, un automóvil aparece y toca la bocina para que la máscara se aparte. Irritado, la máscara toma una bocina minúscula pero muy poderosa y hace que los cristales del vehículo se rompan. Después de eso, la máscara camina por la ciudad cuando es detenido por un grupo de matones. La máscara decide correr, y cuando los matones lo alcanzan, se dan cuenta de que estaba haciendo algunos trucos con globos. Los matones quedan impresionados con los trucos, hasta que de repente, la máscara transforma uno de los globos y trata de golpearlos. Los matones huyen para salvarse y dándose cuenta de que tiene poderes ilimitados. La máscara planea vengarse. Con eso, va al taller mecánico donde estaba su auto y se deshace de los mecánicos.
Al día siguiente, Stanley despierta en su habitación y piensa que todo fue un sueño. Poco después, alguien llama a la puerta, y cuando Stanley responde, se da cuenta de que era un policía llamado Mitch. Mitch pregunta a Stanley si escuchó el alboroto de la noche anterior, pero Stanley miente diciendo que no escuchó nada. Tan pronto como cierra la puerta, Stanley queda sorprendido y se da cuenta de que todo lo que sucedió la noche anterior no fue un sueño. Por eso, arroja la máscara por la ventana para deshacerse de ella, pero regresa. Más tarde, Stanley va al trabajo y allí se encuentra con una reportera llamada Peggy. Peggy pregunta si sabe algo sobre lo que ocurrió con los mecánicos la noche anterior, pero Stanley miente nuevamente, diciendo que no sabe nada. Antes de irse, Peggy le entrega su número de teléfono a Stanley para que pueda avisarle si recuerda algo. Mientras tanto, el villano Dorian se reúne con su jefe Nico, quien está irritado porque conocía los planes de Dorian. Nico le pide a Dorian que huya de la ciudad, porque de lo contrario, lo eliminará. Durante la noche, mientras Stanley duerme, comienza a soñar con Tina, y de repente, ella comienza a lamerlo. Sin embargo, pronto Stanley se despierta y se da cuenta de que quien lo estaba lamiendo era su perro llamado Milo. Eventualmente, Stanley ve un periódico y descubre que Tina iba a hacer una presentación en el club del que fue expulsado. Por eso, decide volver a ponerse la máscara y después de transformarse, piensa en ir al club. Sin embargo, se da cuenta de que no tiene dinero para entrar, así que decide ir al banco donde trabaja para sacar algo de dinero. Mientras tanto, los cómplices de Dorian están listos para invadir el banco cuando son sorprendidos por la máscara. Con varios sacos llenos de dinero, la máscara va al club, mientras algunos policías aparecen para arrestar a los cómplices de Dorian. En la entrada del club, la máscara aparece en una limusina y después de arrojar dinero a la gente, logra entrar al lugar. Dentro, la máscara ve a Tina cantando y haciendo sus presentaciones y queda encantado con ella. Con sus poderes, la máscara se acerca a la banda del club y los hace tocar una música más alegre. Después de eso, la máscara va hacia Tina y baila con ella. Poco después, Dorian se encuentra con sus cómplices en el club y al enterarse de que alguien apareció antes que ellos para tomar el dinero del banco, pregunta quién hizo eso. Uno de los cómplices revela que el culpable de todo fue la máscara, y al ver que estaba junto a Tina, quien era su prometida, Dorian se enfurece. Por eso, Dorian ordena a sus cómplices que eliminen a la máscara. Rápidamente, el cómplice ordena a todas las personas del club que se vayan y trata de eliminar a la máscara. En cierto momento, el cómplice cree que ha logrado golpear a la máscara, pero él solo estaba fingiendo, y enfurecido, Dorian intenta eliminarlo. Con sus poderes, la máscara comienza a saltar como un resorte y escapa del club. Poco después, Mitch y sus policías aparecen y arrestan a Dorian y sus cómplices. Antes de irse, Mitch ve un trozo del pijama de Stanley y cree que está involucrado en esta confusión. Al día siguiente, mientras Stanley duerme con su máscara en la mano, es sorprendido por alguien golpeando la puerta. Al darse cuenta de que está en pijama, Stanley va al armario para vestirse, pero tiene una sorpresa al ver que todo el dinero del banco en el que trabaja está allí. Después de esconder todo el dinero, Stanley abre la puerta y se encuentra con Mitch. Mitch le pregunta a Stanley dónde estuvo la noche anterior, y Stanley miente, diciendo que estuvo en su apartamento. Mitch no cree y cuestiona a Stanley, preguntándole sobre la máscara y también sobre el trozo de pijama que encontró en el club. Stanley decide inventar una historia, diciendo que alguien tomó su pijama y fue al club. Aunque no cree en la historia, Mitch deja a Stanley en paz, y más tarde investiga las grabaciones del banco de la noche anterior. Mitch queda impresionado al ver la velocidad con la que la máscara logró tomar todo el dinero. Mitch pregunta a su amigo llamado Doyle si ha descubierto algo en las investigaciones, y Doyle dice que la máscara no es parte de los secuaces de Dorian. Entonces, Mitch le pide a Doyle que investigue a Stanley. Mientras tanto, Dorian intenta convencer a algunos villanos para capturar a la máscara, y dice que quien lo logre recibirá una recompensa de $50,000. Volviendo a Stanley, llega al banco para trabajar cuando ve a Tina. En un lugar más privado, Stanley y Tina conversan, y ella le pregunta si conoce a la máscara. Stanley dice que sí lo conoce y le dice que puede organizar un encuentro para ella. Al escuchar esto, Tina se pone muy feliz y luego se va. Más tarde, Stanley lleva la máscara a un hombre llamado Arthur. Arthur dice que la máscara se parece mucho a la máscara mítica de Loki.
el dios de las travesuras. Al enterarse de esto, Stanley piensa que es por eso que obtiene poderes cuando se pone la máscara. Para hacer una demostración, Stanley se pone la máscara e intenta transformarse frente a Arthur. Pero misteriosamente, no sucede nada. Arthur piensa que Stanley está loco y le aconseja que busque ayuda. Después de que Stanley sale de la oficina de Arthur, toma un taxi para irse, pero no se da cuenta de que Mitch lo estaba observando. Por la noche, Stanley se encuentra con Tina y conversan, mientras Mitch y Doyle los observan desde detrás de un arbusto. Stanley le dice a Tina que se irá antes de que aparezca la máscara. Tan pronto como Stanley se esconde detrás de unos arbustos, se transforma en la máscara y aparece ante Tina. Sin embargo, mientras la máscara intenta impresionar a Tina, Mitch y su compañero aparecen y lo arrestan. Mientras tanto, en la oficina de un periódico, el jefe de Peggy, llamado Murray, le dice que Stanley ha sido arrestado. Al escuchar esto, Peggy le pide a su jefe que la deje investigar el caso, y él acepta. Volviendo a la máscara, los policías lo registran y encuentran todo tipo de objetos en sus bolsillos. En cierto momento, la máscara utiliza sus poderes y logra esposar a los policías y arrestarlos. Después de eso, la máscara escapa con su supervelocidad y encierra el parque con los policías adentro. Sin embargo, la máscara termina teniendo una sorpresa al avistar varios policías frente al parque. En ese momento, la máscara tiene una idea y en lugar de entregarse, comienza a bailar para los policías. Gracias a la música, todos los policías comienzan a bailar y cantar. Poco después, Mitch y Doyle logran salir del parque y al ver a la máscara, intentan atraparlo. Para escapar, la máscara corre hacia un callejón y al ver que estaba solo, se quita la máscara y vuelve a la normalidad. Afortunadamente, Peggy aparece en ese momento y Stanley aprovecha para huir antes de que los policías lo atrapen. En un depósito de periódicos, Peggy habla con Stanley y le pregunta qué está pasando. Stanley dice que cada vez que se pone la máscara, puede hacer y ser lo que quiera, pero también dice que cada vez que lo hace, pierde el control. Justo cuando descubre que Stanley es la máscara, Dorian y sus secuaces aparecen y Stanley se da cuenta de que Peggy lo engañó solo para cobrar la recompensa de $50,000. Después de eso, los secuaces de Dorian llevan a Stanley cerca de una máquina de impresión y planean acabar con él si no revela a Dorian cómo usar la máscara. Stanley dice que solo tiene que ponerse la máscara en la cara y funcionará. Y cuando Dorian lo hace, se convierte en un poderoso villano. Después de eso, Dorian ordena a sus secuaces que vayan al apartamento de Stanley para capturar todo el dinero que sacó del banco. Mientras tanto, Milo se da cuenta de que su dueño está atrapado en un auto y planea ayudarlo. Después de que los secuaces recogen todo el dinero, se van mientras Milo los sigue. En un momento, los secuaces dejan a Stanley cerca de los policías para que pueda ser arrestado. En la celda, Stanley ve a su perro afuera y le pide que encuentre otro lugar para vivir. Al día siguiente, mientras Stanley está en la cárcel, recibe la visita de Tina y aprovecha para decirle que Dorian es el culpable de todo. Tina cree y además le dice que prefiere a Stanley más que a la máscara. Stanley se alegra de escuchar eso y revela que Dorian, al tener la máscara, se ha convertido en un villano muy poderoso y que toda la ciudad está en peligro. Debido a eso, él le pide a Tina que salga de la ciudad y ella acepta. Mientras se iba, Tina termina siendo rodeada por los secuaces de Dorian y ella intenta escapar. En ese momento, Stanley escucha a Tina pidiendo ayuda y le avisa a uno de los guardias para que la ayude, pero el guardia no le cree. Al ver que el policía no haría nada, Stanley llama a Milo y hace que el perro salte hasta la ventana de la celda. Volviendo a Tina, ella termina entrando en un callejón, donde se encuentra con Dorian. De vuelta a Stanley, aprovecha que el policía estaba dormido para hacer que Milo tome la llave de la celda. Una vez que el perro toma las llaves, Stanley logra liberarse y hace que el policía se desmaye. Después de eso, Stanley lleva a Mitch al club, porque Tina le había dicho que Dorian iría allí. En el club, el jefe de Dorian estaba organizando una fiesta para recaudar dinero para la caridad. Eventualmente, Dorian aparece en el club con sus secuaces y luchan contra Nico. Nico intenta golpear a Dorian, pero el villano era muy poderoso, y con sus poderes, Dorian derrota a Nico. Stanley llega al club y decide dejar a Mitch atrapado en el coche junto con su perro Milo. Después de eso, Stanley entra en el club y ve que Tina estaba en peligro, ya que Dorian la había atado a una palmera, junto con una bomba que explotaría en 10 minutos. Por ser un poco torpe,
Stanley termina siendo capturado por los secuaces de Dorian. En ese momento, Milo logra salir del coche y entra en el club para ayudar a Stanley. Dentro del club, Tina intenta engañar a Dorian y le pide un último beso. Dorian le cree y se quita la máscara para besarla. En ese instante, Tina aprovecha el momento y le da una patada a la máscara, haciéndola volar por el club. Todos en el lugar intentan agarrar la máscara, pero no pueden. Afortunadamente, Milo aparece justo a tiempo y logra recuperar la máscara. Stanley le pide a Milo que huya mientras él intenta rescatar a Tina. Sin embargo, Dorian aparece y pelea con Stanley. Dorian era muy fuerte y logra derribar a Stanley, pero este aprovecha la distracción de Dorian y lo golpea. Mientras tanto, Milo intenta escapar, pero es detenido por uno de los secuaces de Dorian. Para salvarse, Milo tiene una idea y se pone la máscara, convirtiéndose en un superperro extraño. Con sus nuevos poderes, Milo derrota fácilmente a los secuaces de Dorian y luego se dirige hacia Stanley. Stanley le quita la máscara a Milo y, antes de ponérsela de nuevo, aparecen más secuaces de Dorian y golpean la máscara, haciéndola volar detrás de un bar. Stanley salta rápidamente detrás del bar y al ponerse la máscara, se transforma en el superhéroe verde. Con sus poderes, el héroe hace que los secuaces de Dorian se asusten y huyan del lugar. Después, el héroe se acerca a Tina y toma la bomba que estaba cerca de ella. Luego, se come la bomba y esta explota. Pero al ser invencible, el héroe solo suelta un eructo. El héroe pinta una descarga en una palmera y cuando Dorian se acerca, activa la descarga, haciendo que el villano desaparezca por un desagüe gigante. Poco después, Stanley se quita la máscara e intenta besar a Tina, pero es interrumpido por la llegada de la policía. Cuando la policía estaba a punto de arrestar a Stanley, el alcalde de la ciudad los detiene, diciendo que vio a Stanley como un héroe. En la escena final, Stanley pasea junto a Tina, Charlie y Milo, y en un momento, Tina arroja la máscara al agua, ya que ya no la necesitaban. Mientras Stanley y Tina se besan, Charlie salta al agua para agarrar la máscara, pero Milo llega primero y se la lleva, y así la película termina. La película comienza en una noche tormentosa, cuando un hombre misterioso entra en un museo. Dentro del museo, un historiador cuenta a los turistas las historias de los dioses nórdicos, y también habla sobre un dios muy poderoso llamado Loki. El historiador revela que Loki es el dios de las travesuras, y que en cierto momento creó una máscara muy poderosa para causar caos en el mundo. En ese momento, muestra que la máscara estaba en el museo, y dice que quien la use obtendrá los mismos poderes de Loki. Después de esto, el historiador comienza a contar que Loki era una vergüenza para su familia, y que su padre llamado Odín lo desterró del planeta Tierra. Al escuchar esto, el hombre misterioso se irrita, y además de revelar que posee superpoderes, muestra que él mismo es Loki. Al ver esto, todas las personas que estaban en el museo comienzan a huir, y a continuación, Loki retira la máscara de la vitrina. Sin embargo, se lleva una sorpresa, pues se da cuenta de que la máscara era solo una réplica. Con ira, Loki arranca la cara del historiador y la coloca en la vitrina. Poco tiempo después, aparecen algunos guardias para detener a Loki, pero con sus poderes, Loki abre un agujero en el suelo, haciendo que los guardias caigan. Al día siguiente, la verdadera máscara de Loki estaba flotando en un río, cuando de repente, un perro la recoge y se la lleva a casa. No muy lejos de allí, un hombre llamado Tim estaba junto a su esposa llamada Tonya, quienes estaban enamorados viendo al recién nacido de su amigo. Luego, los amigos de Tim y Tonya preguntan cuándo tendrán un hijo juntos, pero Tim no dice nada, demostrando que no quiere tener un hijo. Eventualmente, los dos se van a casa, y Tonya se molesta al saber que su marido no quiere tener un hijo. Después de esto, Tim se encuentra con su perro, que le muestra la máscara que recogió en el río. Sin embargo, Tim no le da importancia a la máscara, pues piensa que es solo un pedazo de basura sin valor. Mientras tanto, el padre de Loki entra en contacto con su hijo y le ordena recuperar la máscara, pues de lo contrario, le dará un castigo. Esa noche, mientras Tim estaba haciendo algunos dibujos, su esposa aparece y revela que quiere mucho tener un hijo con él. No obstante, Tim dice que primero quiere tener éxito con sus dibujos, para que luego puedan tener un hijo juntos. Al día siguiente, Tim estaba trabajando disfrazado de tortuga y guía a algunos jóvenes para que conozcan una empresa de dibujos. Después de esto,
Tim va a ver a su jefe llamado Daniel, y tras contarle que está cansado de usar disfraces, le presenta sus dibujos. Sin embargo, a Daniel no le importan los dibujos, y le pide a Tim que continúe trabajando con los disfraces. Más tarde, Tim vuelve a casa, y para impresionar a su esposa, le entrega un regalo que era un dibujo pidiéndole disculpas por la historia de tener un hijo. Luego, Tim se prepara para ir a una fiesta de Halloween que tendrá en el trabajo, pero dice que su disfraz no está completo, pues su perro arruinó su máscara. En ese momento, Tonya le pide a Tim que use la máscara que el perro recogió en el río, y él acepta. Antes de entrar en la fiesta, Tim se pone el objeto en la cara, y en ese instante gana poderes y se transforma en la legendaria máscara. Después de esto, Tim entra en la fiesta y se da cuenta de que era muy aburrida, y la gente estaba desanimada. Con eso, Tim utiliza los nuevos poderes que obtuvo de la máscara, y hace que la fiesta se vuelva más animada. Tim no sabía, pero en la fiesta también estaba su jefe, que quedó impresionado con su actuación. Cuando la fiesta termina, Tim vuelve a casa y se queda con su esposa. Al día siguiente, Tim no recuerda nada de lo que sucedió, y mientras dormía, su perro toma la máscara y la esconde. Después de esto, Tim vuelve al trabajo y se da cuenta de que sus compañeros lo elogiaron por la actuación que hizo la noche anterior. Luego Tim va a la oficina de su jefe, que estaba haciendo un dibujo del personaje Máscara. Daniel le cuenta a Tim que quedó impresionado con la actuación, y con eso tuvo la idea de crear una nueva animación con la máscara y le invita a Tim a hacer este proyecto. Tim se pone muy feliz con esta noticia y, estando muy emocionado, vuelve a casa y le cuenta a su esposa todo lo que pasó. Tonya también revela que tiene algo que decir y dice que sospecha que está embarazada. Para confirmarlo, los dos se encuentran con un médico, que le revela a Tonya que realmente está embarazada. En los días siguientes, Tonya se hace varios exámenes para ver a su hijo, y no mucho tiempo después, finalmente nace y lo nombran Albei. Mientras tanto, Loki estaba en una tienda buscando la máscara, pero de nuevo solo encuentra una réplica. De repente, Odín comienza a controlar al vendedor de la tienda y le dice a Loki que alguien ha nacido con los poderes de la máscara. Por eso, Odín ordena a Loki que encuentre al pequeño joven con los poderes y también recupere la máscara. Volviendo a la casa de Tim, su perro escondió la máscara en su casita, ya que terminó perdiendo la habitación que quedó para Albei. Luego, Tim le pregunta a Tonya dónde está la máscara, pero ella dice que no lo sabe. Después de buscar mucho, Tim se da por vencido en encontrar la máscara y se va a trabajar sin ella. Mientras tanto, Tonya se queda con su hijo y ella infla un globo para él. Pero en ese momento, ella no se da cuenta de que Albei estaba usando sus poderes para transformar su cabeza en un globo gigante. Más tarde, Loki, que se había transformado en una abeja, va a un hospital y busca el nombre del pequeño joven que nació con los poderes de su máscara. Al no obtener ninguna información, a Loki se le ocurre una idea y utiliza sus poderes para ahuyentar a una recepcionista y se transforma en ella para que nadie sospeche. Con una computadora frente a él, Loki comienza a buscar información y encuentra una lista con los nombres de los nacidos en el hospital. Esa noche, Tim estaba durmiendo cuando de repente se despierta con el llanto de Albei. Sin opciones, Tim va a la habitación de su hijo para calmarlo, pero en los días siguientes la misma situación se repite. En cierto día, Tim estaba tan cansado que casi le da una lámpara en lugar del biberón a Albei. Una mañana, cuando Tim estaba a punto de levantarse de la cama, su esposa le da una noticia y le dice que viajará por trabajo y que estará fuera de casa por una semana. Al escuchar esto, Tim se preocupa, ya que tendrá que cuidar de Albei solo, pero Tonya dice que todo estará bien. Para empeorar las cosas, cuando Tim va a trabajar, su jefe le dice que una cadena de televisión quiere ver sus dibujos el fin de semana, pero Tim dice que no podrá hacerlo porque tendrá que cuidar de su hijo Albei. Con esto, Daniel le dice a Tim que se quede tranquilo, ya que su compañero de trabajo presentará los dibujos en su lugar. Rápidamente, Tim cambia de opinión y dice que preparará todo para mostrar los dibujos a la cadena de televisión. Más tarde, Tonya se despide de Tim y de su hijo, y luego se va en un taxi. Dentro de la casa, Tim intenta hacer los dibujos para mostrar a la cadena, pero no puede porque su hijo estaba llorando mucho. Para calmarlo, Tim deja a Albei viendo televisión y luego vuelve a hacer los dibujos. Sin embargo, esto fue una pésima idea, porque Albei comenzó a copiar todo lo que pasaba en la televisión para reproducirlo en la vida real. Mientras tanto, Loki va a una casa disfrazado de vendedor para intentar encontrar al recién nacido con superpoderes. Tan pronto como entra en la casa, Loki muestra un producto a una mujer,
pero utiliza el objeto para atraparla, y luego va a una habitación para ver al recién nacido. Al verlo, Loki intenta hacer que demuestre que tiene superpoderes, pero no pasa nada, y él tacha un nombre de su lista. Por la noche, el perro de Tim estaba irritado por no recibir más atención después de que nació Alvey, y con eso decide ponerse la máscara para ganar los poderes de Loki. Tan pronto como se pone la máscara, el perro se vuelve superpoderoso y piensa en deshacerse de Alvey. Al día siguiente, Tim estaba haciendo algunos dibujos, pero tiró varios de ellos, pensando que no eran buenos para mostrar a la cadena de televisión. De repente, Tim se sorprende al ver a Alvey, que comenzó a bailar en medio de la sala. Además, Alvey se transforma en el pájaro loco y hace mucho desorden en el lugar. Sin creer lo que estaba sucediendo, Tim llama a emergencias y dice que su hijo está caminando por las paredes. Sin embargo, la operadora no cree lo que Tim dice y cierra la llamada. Sin ayuda, Tim comienza a pensar en qué hacer y recuerda que su vecina es profesional en el cuidado de recién nacidos. Por eso, Tim lleva a Alvey hasta ella y le cuenta todo lo que su hijo puede hacer. Al ver que su vecina no creía en su historia, Tim pone a Alvey en el suelo y le ordena cantar, pero él no hace nada. Cuando vuelven a casa, Alvey empieza a hacer travesuras y termina haciendo que Tim se desmaye. De repente, Alvey ve un objeto balanceándose a lo lejos y lo recoge. Sin embargo, no se da cuenta de que esto era parte del plan del perro, que le entregó una bomba a Alvey. Cuando el perro se tapa los oídos, Alvey apaga la bomba y hace un ruido de explosión con la boca. Al escuchar el ruido, el perro mira hacia atrás y piensa que Alvey ha sido eliminado. Entonces, el perro celebra, pero de repente aparece un hueso y empieza a morderlo. Sin embargo, el perro no se da cuenta de que el hueso también era una bomba, que termina explotando. Más tarde, el perro empieza a trazar un plan para deshacerse de Alvey y volver a ser el centro de atención de la familia. En su plan, el perro planea tirar de Alvey con la ayuda de una grúa y lanzarlo dentro de una máquina. Mientras tanto, Alvey estaba viendo la televisión y Tim descubre el plan de su hijo, que era usar sus poderes frente a él, pero no frente a otras personas, para que pensaran que Tim se estaba volviendo loco. Eventualmente, el perro empieza a poner su plan en acción y engancha un gancho de una grúa en Alvey, sin que él lo note. Luego, el perro intenta encender la grúa, pero no ve que Alvey ha puesto el gancho de la grúa en él. Tan pronto como enciende la grúa, el perro es rápidamente arrastrado, y después de atravesar toda la casa, termina dentro de una máquina que lo transforma en papel. Al ver que su plan falló, el perro se rinde, pero Alvey lo infla como si fuera un globo, y lo hace salir de la casa. Debido a esto, el perro se suelta de la máscara y vuelve a la normalidad. Después de esto, Tim intenta cambiar los pañales de su hijo, y mientras tanto, Loki se prepara para visitar su casa. Disfrazado de repartidor, Loki logra entrar en la casa y entrega una caja a Tim. Mientras Tim intenta abrir la caja, Loki observa a Alvey de cerca, pero él se comporta como un recién nacido normal. Cuando Tim abre la caja, es golpeado por un guante de boxeo gigante y termina desmayado. Tan pronto como se despierta, Tim se enoja con su hijo y decide llevarlo al médico. En el momento en que Tim pone a su hijo en el coche, Alvey empieza a vomitar por todo el vehículo. Un poco más adelante, Loki ve todo lo que ha sucedido y confirma que el recién nacido tiene los poderes de su máscara. Poco tiempo después, Tim empieza a conducir y sin que él lo note, Loki lo sigue. Cuando Tim finalmente llega cerca de un hospital, Loki aparece frente a él y exige que le entregue la máscara, pero Tim dice que no sabe dónde está. Irritado, Loki saca un hacha gigante y piensa en atacarlo, pero es detenido por Odín, que estaba controlando a un guardia. Debido a esto, Tim logra escapar y entra en un callejón. Poco tiempo después, Loki aparece de nuevo y con sus poderes, crea una granada gigante y la lanza contra Tim. Por suerte, Alvey también utiliza sus poderes, y después de crear un escudo, destruye la granada. En ese momento, Tim se alegra de que su hijo lo haya protegido, pero Loki se enfurece aún más e intenta lanzar una bola de fuego hacia ellos. De repente, Odín comienza a controlar a Tim y le quita los poderes a Loki. Odín dice que está furioso con Loki por no haber recuperado la máscara, y para castigarlo, Odín le lanza un poder. Luego, Tim vuelve a la normalidad y recibe una llamada de su colega de trabajo que le ordena ir a la empresa, ya que los empleados de la emisora de televisión querían ver sus dibujos. Rápidamente, Tim llega a la empresa,
pero después de haber luchado contra Loki, no puede hacer la presentación y termina siendo despedido. Durante la noche, Tim le manda un mensaje a su esposa y le explica todo lo que pasó. Luego de esto, Tim se pone triste por haber sido despedido, pero su hijo lo consuela. Eventualmente, Tim baña a Alvey, y luego ambos se duermen juntos. Poco tiempo después, Loki aparece en la habitación de Alvey y piensa en ponerse en contacto con Odín. Para hacerlo, Loki hace algunos dibujos en la pared y logra llamar a su padre. Tan pronto como aparece Odín, Loki le pide que le devuelva sus poderes, pues solo así podrá recuperar la máscara. Además, Loki le muestra a su padre que encontró a Alvey y le dice que él posee los poderes de la máscara. Al escuchar esto, Odín decide devolverle los poderes a Loki, pero le dice que solo tiene una hora para recuperar la máscara. Más tarde, Tim se despierta debido a un ruido y piensa que Alvey estaba llorando. Con esto, Tim va a ver a su hijo, pero se da cuenta de que Alvey tenía el rostro de Loki. Poco después, Tim ve que Tonya había llegado, pero pronto se da cuenta de que no era ella, sino Loki disfrazado. Después de dejar a Tim preocupado, Loki le ordena que encuentre la máscara y se la dé en un callejón cercano. Para obligarlo a hacerlo, Loki toma a Alvey y se lo lleva. Eventualmente, Tonya llega a casa, pero Tim la ataca, pensando que era Loki. Al ver que realmente era su esposa, Tim se disculpa y le revela que Loki se llevó a Alvey. Al escuchar esto, Tonya piensa en pedir ayuda, pero Tim le dice que Loki es muy poderoso. Debido a esto, ambos deciden reunirse con el perro, ya que es el único que sabe dónde está la máscara. Cuando lo encuentran, se dan cuenta de que estaba usando la máscara solo para impresionar a una perrita. En ese momento, Tim habla con el perro y le dice que necesita la máscara para salvar a Alvey. Aunque no le agrada a Alvey, el perro acepta salvarlo y le entrega la máscara a Tim. De vuelta con Loki, él estaba en un callejón junto con Alvey, y ambos prueban sus poderes juntos. Poco después, Tim y Tonya aparecen y ofrecen la máscara a Loki a cambio de Alvey. Loki acepta la propuesta, pero en cuanto recupera la máscara, no devuelve a Alvey. Al ver esto, el perro se enfurece y muerde al villano, haciendo que suelte la máscara. Cuando la máscara estaba a punto de caer, Tim logra atraparla y obtiene superpoderes. Rápidamente, Loki huye, pero Tim planea perseguirlo usando su coche nuevo. Mientras persigue a Loki, el villano utiliza sus poderes y transforma la carretera en olas. Afortunadamente, Tim logra pasar por la carretera y estaba a punto de alcanzar a Loki. Eventualmente, Loki termina deteniéndose en un ring de boxeo y desafía a Tim a enfrentarlo. Para recuperar a su hijo, Tim acepta y comienza a luchar contra Loki. Aunque el villano es poderoso, Tim logra vencerlo, y después de la pelea, él y Tonya corren para rescatar a Alvey. Después de recuperar a su hijo, los dos intentan escapar, pero son sorprendidos por un lápiz gigante que dibuja un muro de ladrillos, impidiéndoles escapar. Después de eso, Loki reaparece y al darse cuenta de que no puede vencer a Tim, sugiere que Alvey elija con quién quiere quedarse. Tim coloca a Alvey en el suelo, y para atraer su atención, Loki crea diversas atracciones para él. Sin embargo, Tim tiene otra idea. Se quita la máscara y le dice a Alvey que lo ama. Sin pensarlo dos veces, Alvey corre hacia Tim, lo que irrita a Loki. El villano entonces crea un martillo gigante e intenta golpear a Tim, pero de repente se abre un portal y aparece Odín. Odín se enfada con Loki y lo insulta, diciéndole que ha fallado en la misión. Al escuchar esto, Tim interviene en la discusión y le pide a Odín que perdone a su hijo, diciendo que no hay nada más importante que la relación familiar. Además, Tim devuelve la máscara a Loki y Odín decide perdonar a su hijo. Finalmente, Odín y Loki se marchan. Al día siguiente, Tim vuelve al trabajo y le muestra a su jefe una idea de dibujo basada en las experiencias que tuvo con su hijo. En la escena final, Tim y su familia ven el dibujo y se dan cuenta de que es un éxito. Tim se pone muy contento por esto y se anima aún más cuando su esposa le cuenta que está embarazada de nuevo. Y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.